Mi nombre es Astrid Yurani Antolina y voy a explicar las escuelas literarias y la estilística. La primera escuela que encontramos es el clasicismo en el siglo V, cuyo referente es las obras clásicas de esta cultura que buscaban la adecuación ideal entre forma y fondo y eran bastante equilibradas y armónicas, perseguían el ideal de la belleza y su principal autor es Aristóteles. La segunda escuela es la Edad Media, que se extiende hasta 1453 con la caída de Constantinopla. Se caracteriza por la influencia de la Iglesia cristiana en tanto en el arte como en las producciones literarias, aspiraban a reflejar la espiritualidad y dependían de las creencias. La tercera escuela, el Renacimiento, de sus precedentes se encuentran en los dos siglos anteriores, se basaba en el humanismo, en la corriente intelectual que pretendió volver a colocar al hombre como centro de la cultura, inspirándose en la tradición grecorromana. La escuela barroco en el siglo XVI, por las circunstancias históricas de guerras religiosas y persecuciones, adoptó una actitud pesimista y una visión negativa del mundo. Se caracteriza por el rompimiento de las normas establecidas en sus obras y por el recurso de vivacidad y la exageración. Su principal autor es Francisco de Quevedo. En el neoclasicismo se quería volver a las obras clásicas y haciendo hincapié en las normas estilísticas que debían regirse las producciones literarias. Se predominó la razón sobre la intuición y además era caracterizada por la didáctica, los moralistas, los valores, la inspiración en el arte antiguo, el equilibrio y el culto. En el romanticismo fue una reacción violenta al neoclasicismo y pues es una de las más importantes, ya que su movimiento surge en Alemania y se caracteriza por el predominio de la imaginación y el sentimiento del autor, y sus principales autores son Byron, Shelley y Keats. El realismo en el siglo XIX surgió debido a la parte en las profundas transformaciones que provocó la revolución industrial, creciendo la desigualdad, la pobreza y las tensiones sociales. Surge en Francia buscando la descripción detallada de los lugares, utilizando un lenguaje sencillo y popular. El naturalismo pues surge en Francia y sus ideas positivas y materialistas negaban la existencia de la espiritualidad e intentó un retrato social científico. El máximo representante fue el francés Émile Zola y en España Émile Pardo. El modernismo fue un movimiento literario hispanoamericano emparentado con el panasianismo y el simbolismo. Su principal representante fue Verlaine y una de sus características era la preocupación por el sentido de la vida, la ideología política y social, el uso del lenguaje sencillo y el sentimiento de patriotismo. La escuela vanguardista de la primera mitad del siglo XX es un movimiento que perseguía terminar radicalmente con el pasado, obsesionado con la constante búsqueda de la originalidad, fuese en forma o en contenido. El postvanguardismo en el siglo XX es una reacción contra el individualismo de los escritores vanguardistas y quisieron introducir ciertos contenidos sociales a sus obras, reprochando pues el acomodo y la despreocupación de los vanguardistas por los temas candentes de la vida social, descuidando la forma y se concentraron en los contenidos. El postmodernismo buscó experimentar con un lenguaje y con nuevos formatos poco convencionales para renovar formas y contenidos, y su principal autor es Julio Cortázar. En otras escuelas literarias encontramos el culteranismo, que es un estilo barroco a finales del siglo XVI que se caracterizaba por el uso de formas poéticas de difícil comprensión, y su representante es Luis Góngora. En el conceptismo se basa en los conceptos espirituales de Alonso Ledesma. Su juego formal se basa en la condensación expresiva de la polisemia y la elipsis. El parnasianismo fue un movimiento exclusivo de la poesía alrededor de 1850, propio de la poesía, basado en la racionalidad fría y en la objetividad. Su principal autor es Théodoule Gautier. El simbolismo surge como una reacción en contra del realismo y el naturalismo. En Francia en 1870 se caracterizaba por la sensualidad, musicalidad y el culto a la belleza. Su principal representante es Charles Baudelaire. El ultraísmo se desarrolla en 1918 como un movimiento que agrupó escritores españoles y latinoamericanos. Se relaciona con la deshumanización del arte y su principal autor es Jacobo Sureda. El expresionismo es una corriente artística importante del siglo XX, donde los autores buscaban la forma de expresar subjetivamente las emociones que los hechos de la naturaleza despertaban en los personajes, y sus principales autores es el filósofo Friedrich Nietzsche. El futurismo es una corriente de vanguardia desarrollada en Europa a principios del siglo XX, que buscaba la exaltación de la originalidad, la estructura del movimiento, y su principal representante es Filippo Tommaso. El cubismo es una corriente de vanguardia basada en la técnica pictográfica de Pablo Picasso, que busca rehacer la realidad mezclando imágenes y conceptos de manera aleatoria, y su principal representante es Pablo Picasso y Juan Gris.
El dadaísmo es un movimiento de vanguardia que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX, cuyas características eran el humor irónico, el carácter provocador, el uso innovador de la palabra y el aborrecimiento frente al concepto de la belleza. Sus principales representantes son Hugo Ball y Tristan Tarse. El surrealismo inicia en Francia en 1924, cuya característica era tratar de mezclar la realidad con la ficción, y en la literatura el lector busca alentar al lector con temas fuertes y chocantes. Sus principales representantes son André Breton, Louis Aragon. El creacionismo es un movimiento poético hispanoamericano perteneciente a la vanguardia en el siglo XX. Se caracterizaba por evitar la anécdota y las descripciones, y sus principales representantes Vicente Huidobro. En la escuela contemporánea comienza a finales del siglo XIX, se caracteriza por la valoración de la experimentación, las diversas tendencias de la literatura de género como el ensayo, la poesía, la narrativa y la dramaturgia, y su principal representante es Jean-Paul Sartre. La estilística puede ser definida como una subdisciplina de la lingüística que se ocupa del análisis sistemático del estilo del lenguaje y cómo éste puede variar según algunos factores como el género, el contexto, el periodo histórico y el autor. Es el estilo individual que distingue a un escritor del otro. Hay estilos asociados con géneros particulares como por ejemplo el lenguaje de los periódicos o de la novela gótica, o unas características que lo podrían constituir con un estilo literario. Algunos aspectos importantes de la estilística es que hace crecer el interés por el papel del lector en la interpretación del texto, aumentando el interés por aspectos cognitivos de la misma, conexiones entre estilística y lingüística, utiliza modelos de lenguaje, técnicas analíticas y metodológicas de la lingüística para facilitar el estudio del estilo de una forma más amplia. Ha tenido que concentrarse en el análisis de textos literarios, tiene sus raíces en los principios. Dentro de los textos literarios, como foco de estudio, la estadística tiene otros nombres que se conoce como lingüística literaria, lingüística crítica, semántica literaria, pragmática literaria y poética. La estadística literaria pues, se ocupa del análisis de la literatura y del uso de las técnicas lingüísticas para ayudar a la interpretación de los textos. La estilística no literaria se ocupa del análisis de textos no literarios, y la estadística lingüística trata de hacer un análisis estilístico para probar o refinar el modelo lingüístico en efecto y para contribuir a la comprensión lingüística.